Hola, soy Jorge Sastre y hoy vamos a ver un tutorial apto para detectives. Vamos a estudiar cómo encriptar las voces con Soundcool. Sabéis que Soundcool es un sistema gratuito, lo podéis descargar en soundcool.org, pruébalo ya. Vais a la página de descargas, tenéis para Windows, Mac, lo descomprimís en el escritorio y ya lo podéis utilizar. Dentro de la página de Soundcool hay una parte dedicada a tutoriales y dentro de esos tutoriales uno de ellos es encriptación de voces, que tiene un PDF y además un arreglo de Soundcool, encryptvoices.soundcool. Le damos al PDF, lo tengo aquí abierto, y lo primero que nos dice es darle a load, es decir, cargarlo. El tutorial lo he descargado aquí, lo tengo aquí, le daría a load y cargaría todo el tutorial, cargaría este player, generadores de señal, etcétera, que los he colocado así como veis en la pantalla para tener espacio. Y luego además he puesto un direct input, es decir, un micrófono para que me podáis escuchar mientras hago la locución. El direct input está conectado al mixer aquí en la entrada 6 y así pues me podréis escuchar a lo largo de la locución. Este tutorial se puede controlar cada uno de los módulos con las tablets y los móviles, pero aquí lo vamos a hacer más sencillo. Lo vamos a hacer simplemente con el ratón. Entonces, lo primero que nos dice este tutorial es que subamos el volumen del canal 1 del mixer. Vamos a ver qué hay conectado al canal 1 del mixer. Mira, se me ilumina este generador de señal número 1. Y el generador de señal número 1 lo que tiene conectado es este player. Y me ha dicho antes que cargue algún sonido en el player, ¿vale? Yo ya he cargado aquí uno. Tenéis en otro de los tutoriales tenéis una serie de muestras de voz, por si no tuvierais alguna, las podéis descargar aquí. Yo las he metido aquí dentro, samples. Y ya pues daríamos open y cargaría cualquiera de estas. Ya como ya he cargado una, pues lo dejamos estar. Ya le vamos a dar al play y vamos a ver lo que dice este tutorial es que subamos el volumen del S1. Yo le doy al play, lo he puesto en loop para que se escuche todo el tiempo y ahora vamos a subir el volumen del S1. Y vemos que se escucha esa voz extraña que correspondería a la voz original. He conectado el player aquí en el canal 5. Vamos a ver lo que sería la voz original. Play the audio files. Play the audio files. Play the audio files. Entonces, aquí lo que se ha hecho, o lo que se sucede es que se oye mucho más aguda y entonces es muy difícil de entenderla. Y ahora el tutorial me dice que suba el segundo canal del mixer. El segundo canal del mixer, vamos a ver a dónde está conectado. Está conectado a este segundo generador de señal. Y este segundo generador de señal está conectado al primero. De manera que la voz del player pasa por el primer generador de señal. Este generador de señal, si nos fijamos en los parámetros, lo que hace es que está generando un tono puro, una señal sinusoidal, luego veremos lo que es esto, y además que utiliza la modulación RM. Esto significa que multiplica cada una de las muestras de la señal de entrada por este tono puro de la señal del generador de señal. Y este tono puro tiene una frecuencia de 10.000 Hz. Y ahora el segundo resulta que tiene igualmente una señal sinusoidal, un tono puro de 10.000 Hz y que además está multiplicando. O sea, es señal de voz multiplicada por un tono de 10.000 Hz y multiplicado otra vez por un tono de 10.000 Hz. Y vamos a ver lo que sucede con esta al pasar por las dos multiplicaciones. Play the audio files. Play the audio files. Play the audio files. Play the audio files. Vaya, pues resulta que se oye la señal original. Entonces, esto es un sistema que me permite encriptar la voz, hacerla como que no se entiende y luego volver a recuperarla como estaba originalmente, simplemente multiplicando por estos dos tonos puros de la misma frecuencia. Esto no es magia, son matemáticas.
En el primer tono tengo la señal de voz, que sería, aquí hemos llamado x de t, y la multiplico por un coseno. Este coseno tiene 10.000 hercios de frecuencia. Según la fórmula trigonométrica del coseno al cuadrado, si multiplico x de t por coseno y por el mismo coseno otra vez, tengo el coseno al cuadrado, y la fórmula trigonométrica del coseno al cuadrado es igual a 1/2 más coseno del doble de la frecuencia partido por 2. Entonces, si multiplico el coseno, o sea, la x, por el coseno al cuadrado, me quedará la x por 1/2, que es la señal original que tenía, lo que pasa que un poquito más atenuada, es decir, un poquito bajo el volumen, y luego la x por un coseno de 20.000 hercios. Como escuchamos entre 20 hercios y 20.000 hercios, pues esto ya queda muy arriba y apenas lo percibimos. Y volvemos a escuchar la señal original. Como he dicho, milagro, no, matemáticas. Y esto es uno de los primeros sistemas que se usaron para encriptar la televisión de pago. Era algo así parecido, era lo que hacían con la voz para que no se entendiera nada de lo que se estaba diciendo. Y además deciros que muchos de los fenómenos de las telecomunicaciones, como por ejemplo la radio, se basan en esta relación trigonométrica del coseno. Ya lo hemos visto desde el punto de vista de las matemáticas, pero bueno, a mí me sigue pareciendo magia. Vamos a ver si podemos entenderlo de una manera más sencilla. En lugar de poner un player, vamos a poner aquí un sonido más sencillo. Es un tono puro. Un tono puro, sine wave, de 139 hercios. Vamos a escucharlo. Un sonido normal y corriente. Y vamos a verlo. En el tiempo, ese es el sonido. Y desde el punto de vista de la frecuencia, pues un tono puro, pues lo que tiene es un pico, un armónico a 139 hercios. Y ya está. Y ahora eso lo he conectado en lugar del player, al segundo generador de señal. Y vamos a ver, esto ya lo voy a quitar, este lo dejo. Y ahora, en lugar de empezar directamente en 10.000 hercios, que ya me saldría esa señal aguda, ese sonido agudo, el encriptado, vamos a empezar desde muy abajo, 2 hercios. Vamos a ver cómo queda la señal con los 2 hercios, pero primero vamos a ver este tono de 2 hercios por sí mismo, sin multiplicar con nada. Sine wave. Yo lo conecto aquí y tengo, pues eso, un tono puro que sube y baja 2 veces por segundo, 2 hercios. Si ahora lo multiplico por esta señal de antes, ese sonido, cambio a RM, que es la multiplicación, y mirad lo que pasa, se me quedan las 2 multiplicadas. Entonces tendré un sonido, este sonido de aquí, que sube y baja de volumen 2 veces por segundo. Vamos a escucharlo. ¡Ostras! Se oye perfectamente. Y desde el punto de vista de la frecuencia, veré pues ese pico que sube y baja. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos, ese pico que sube y baja. Y ahora vamos a ir aumentando aquí la frecuencia poco a poco. Ahí todavía se percibe ese batido rápido, pero a partir de 20 hercios, que es el mínimo que somos capaces de percibir los seres humanos en audio, pues ya se me va convirtiendo en otro timbre. Y ahí es como llego a ese sonido agudo que era el sonido encriptado. Vamos a poner aquí los 10.000 hercios. Y ahora, si ese sonido encriptado lo vuelvo a multiplicar otra vez por el coseno de 10.000 hercios, pues... no, aquí no.
es este. Veis que vuelvo a tener el sonido original. Vamos a verlo si eso es cierto. Deberíamos tener el sonido original a 139, que es este de aquí, pero me sale esto aquí arriba. ¿Y esto de dónde sale? Pues eso sale de las matemáticas. Las matemáticas me decían que tenía la señal original por 1/2 y luego la misma señal, pero multiplicada por un coseno de 20.000 hercios. Pues eso es la segunda parte de la señal. Y con esto espero que se haya explicado un poco mejor. Si tenéis cualquier duda, nos preguntáis en nuestros canales, en nuestras redes. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias.